Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre Arde Ecuador está con nosotros la doctora Sofía Lanchimba. Ella es doctora en Sociología por la UNAM, maestra ecuatoriana y una gran conocedora de los movimientos sociales en su país. Muchísimas gracias, Sofía, por estar con nosotros. A ti, Luis Hernández, muchísimas gracias por la invitación. Para comenzar, con quienes no están familiarizados con las protestas que se están desarrollando hoy en tu país, ¿cómo las explicarías? ¿Cuándo surgen? ¿Por qué surgen? Porque oímos hablar que si el precio de la gasolina, que si de repente bajan de la sierra o vienen de la selva, sobre todo los indígenas, los barrios populares lo reciben. ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que antes de iniciar, lo que comentaba, es que, bueno, creo que hay que denunciar la violencia estatal que se ha desatado en estos ya 15 días de parte del gobierno de Lasso. Creo que ahí ha habido mucha represión. Ha habido una represión impresionante, digamos, muy similar a la que hubo en el 2019, pero que es algo que se sigue manteniendo, ¿no? Un fortalecimiento del aparato estatal, pero un aparato estatal que ha construido además durante estos últimos años la idea de un enemigo interno al que hay que acabar y destruir, que es el movimiento indígena y todos los sectores organizados. Entonces ahí yo creo que hay que tener una posición súper clara en denunciar esa violencia de Estado. Tenemos disparos directos al cuerpo de los manifestantes con bombas lacrimógenas, con perdigones. Al momento tenemos 5 fallecidos dentro de la protesta. 5 muertos. 5 muertos. Todos por la violencia policial. Por la violencia policial, indígenas y jóvenes. Entonces hay que ser muy claros en esa postura. Y bueno, yo creo que un poco para dar a comprensión a las personas que no han mirado como un poco todo el proceso, yo creo que ahí habría que hacer un recuento de las movilizaciones de octubre del 2019, que es un poco el arrastre de lo que está pasando el día de hoy, y lo que vemos es más bien una confrontación de clase, una confrontación entre un bloque de poder, un bloque dominante, ahí que ¿El 2019 o ahora? Ambos, ¿no? Ahí hay una prolongación de eso. Es, ¿no?, como como si hubiera quedado la cuenta pendiente del 2019. Lo que en el 2019 de alguna manera éramos, por ejemplo, Lenin, pero un Lenin intermediador de las élites gobernantes. Lenin en el gobierno, no Lenin el ruso, ¿verdad? Sí, Lenin Moreno, perdón, para hacer la aclaración. Lenin Moreno como el gran intermediario de estos grupos económicos dominantes, ¿no? Pero ahora en realidad tenemos a la derecha económica directamente en el poder. Lasso el banquero. Lasso el banquero, ¿no? Además implicado en toda esta cosa de la corrupción de los Pandora Papers, ¿no? Entonces tenemos un bloque dominante de poder en donde está estas élites directamente en el poder, están las Fuerzas Armadas, están con la venia de la Embajada de Estados Unidos, que además las intervenciones han sido completamente evidentes, y por otro lado tenemos un bloque, digamos, plurinacional popular, sumamente amplio, si bien articulados, organizados alrededor de la CONAIE, un poco ahí los puntos. ¿Qué es la CONAIE para quien no la conoce? Es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, una organización que fue creada en 1986, que tiene una larga data de resistencia, de movilización y además, ojo, la única organización indígena en América Latina que tiene una organización a nivel nacional. Entonces ahí se reúnen pueblos y nacionalidades indígenas y ya tienen una experiencia política, una experiencia de movilización de larga data, ¿no? Muy activos durante la década de los 90 y que ahora nosotros vemos un recambio generacional, vemos nuevas activaciones políticas, una agenda política ahí, pero es el gran sujeto movilizado con capacidad de movilización en Ecuador. Entonces, alrededor de ese sujeto están también articulados otros movimientos como las mujeres, las disidencias, los grupos barriales, maestros, estudiantes, trabajadores autónomos, digamos, ahí hay un gran espacio de articulación
en términos de bloque popular, ¿no? Entonces, ese sería como el otro lado. Esta confrontación además ha sido una confrontación sumamente evidente en estos días. Por ejemplo, hemos visto a la policía que mientras la policía literalmente reprime y dispara a los manifestantes, por otro lado respalda y resguarda las marchas de derecha, ¿no? Las marchas blancas que hemos tenido en estos días, y hemos visto ahí a la policía con las banderas apoyando ese tipo de marchas. Una confrontación muy evidente, ¿no? Una represión, pero ¿cuáles son las demandas, Sofía? Las demandas, bueno, digamos, el 13 de junio inicia un proceso de movilización social. Hasta el momento llevamos ya 15 días, en el que hay un articulado de 10 demandas presentadas por la CONAIE, que es la primera organización que llama a la movilización nacional. Entre esos puntos, digamos, hay varios elementos. Tenemos el tema de la gasolina, que bajen los precios, tenemos temas ligados a educación, a salud, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, demandas muy articuladas con mejorar un poco o aliviar las condiciones de vida de los sectores populares que en este momento están viviendo un gran proceso de empobrecimiento generalizado. La pobreza general en Ecuador ha incrementado, la pobreza extrema también, y si vemos esos datos en el ámbito rural, lo vamos a ver completamente exacerbado, ¿no? O sea, el tema de desnutrición infantil en Ecuador es alarmante. UNICEF ya lo ha dicho, es el primer país con los datos más alarmantes en la región. Mucho más, nuevamente, si lo vemos en el tema rural. Tenemos una desnutrición de por ahí el 39% de niños, ¿no? Entonces tenemos datos muy alarmantes en todo esto, en desempleo, pobreza, acceso a la educación, recortes muy importantes en todo el sector de salud, digamos, una cosa muy importante ahí. Por eso es que las demandas de la CONAIE no son solamente demandas de pueblos y nacionalidades indígenas, no son demandas de carácter étnico, sino son un conjunto de demandas al cual pliegan todos estos otros sectores populares, porque representan de varias maneras el sentir de la gente, digamos, más popular, ¿no? Tú decías, este movimiento retoma un movimiento que quedó trunco en el 2019. Aunque haya pasado por la prueba de las urnas, hubieron elecciones entre el 2019 y lo que se está viviendo hoy en el 2022. Esas elecciones no permitieron resolver, como sucedió en Chile o ahora en Colombia, esa movilización popular y sus demandas. Sí, o sea, lo que vemos, digamos, un poco en el corto espacio es esos temas que no fueron resueltos desde octubre del 2019, ¿no? Recordemos que octubre del 2019 estalla a partir de la subida de precios de la gasolina, pero, digamos, eso es como el momento coyuntural. Lo que está por detrás es todo la implementación del modelo neoliberal, ¿no? Que si bien ya vino siendo implantado desde la década de los 80, tuvo una gran resistencia en Ecuador en los 90, y que en estos años, sobre todo desde el Lenín Moreno en adelante, está intentando implementarse con toda la fuerza, ¿no? Entonces, lo que vemos por detrás es una gran resistencia a la implementación del modelo neoliberal. Si bien hay demandas puntuales, en este momento hay una plataforma de 10 puntos, en el 2019 había un evento muy específico. Lo que está por detrás es toda una resistencia al proyecto neoliberal que representan todas estas élites que ahora ya además están en el poder, ¿no? Entonces vemos ahí una concatenación, una línea de tiempo muy similar, pero también, digamos, un poco para usar una metáfora que usa Silvia Rivera Cusicanqui, hay una memoria larga muy importante, ¿no? O sea, en estos días se han activado todos estos mecanismos de racismo, estos mecanismos de discriminación racial de parte del Estado, de parte además de grupos organizados. Hemos visto a grupos fascistas en las calles cazando a manifestantes, disparándoles directamente, intentando atropellarlos, pero está eso, y por otro lado también está esa memoria larga de los movimientos indígenas, ¿no? Una resistencia, un levantamiento indio de larga data, de una memoria muy larga ahí, ¿no? Entonces eso también está activado.
Pero a diferencia de Colombia, a diferencia de Chile, que tuvieron esta resolución por la vía institucional, por la vía electoral, de alguna manera de intentar un cauce institucional, en Ecuador eso no hubo, sino que el año pasado pues ganó la derecha además frontal, y ahí hay temas no resueltos. O sea, cuando ganó Lazo sabíamos que íbamos a tener movilizaciones, además estuviera quien estuviera, por las condiciones que estaba en el Ecuador, que ya venimos de una crisis por ahí desde el 2016, una crisis de los commodities, de la cual no se ha podido remontar, y que la pandemia vino a incrementar muchísimo más. Entonces, eso ligado con un gobierno de derecha que no ha hecho más que favorecer a los grupos económicos y que no ha dado ningún tipo de respuestas abajo. Nosotros vemos ahí el estallido completo, ¿no? O sea, era solamente cuestión de tiempo de que las movilizaciones se pudieran articular. Y ya, digamos, justamente con la única promesa de campaña cumplida por Lazo, que fue la vacunación. Con esa vacunación ya lista, pues tenemos a un campo popular con capacidad de movilizarse. Sofía, en Ecuador hay una larga tradición de movilizaciones que terminan en la destitución de los mandatarios. No es solamente que sean paros indígenas o por sus demandas, sino que terminan desembocando en procesos destituyentes. ¿Tú ves en la movilización que hoy sucede en tu país características similares? No, si bien Ecuador es como sumamente conocido por votar presidentes en la década de los 90, digamos, ahí tenemos destitución de presidentes entre el 97, 2000, 2005, en ese momento no tenemos condiciones similares. En ese momento, en los 90, lo que sucedía era que a la gran movilización popular se le sumaba fisuras en el bloque dominante, ¿no? Y entonces ahí había posibilidades entre que haya una resolución por la vía de la Asamblea o por la vía de las Fuerzas Armadas, que generalmente eran los grandes dirimentes dentro de estos procesos de crisis, ¿no? En este momento no vemos eso. O sea, lo que vemos sí es una gran movilización, una enorme movilización que no hemos tenido ni en los 90, digamos, probablemente son de las movilizaciones más importantes en la historia del Ecuador. Es una movilización nacional, es una movilización a nivel territorial, no solamente está en Quito, sino está en territorios. Guayaquil está ahí movilizado, digamos, como uno de los síntomas más evidentes de que es una cosa absolutamente nacional. Pero no solamente tenemos eso, sino que tenemos además en términos territoriales, ¿no? Pero a diferencia de los 90, en estos momentos tenemos un bloque dominante absolutamente consolidado. O sea, tenemos a las Fuerzas Armadas muy leales a las élites económicas, y tenemos allí también el apoyo de la embajada norteamericana, ¿no? Además, las Fuerzas Armadas han sido, digamos, las Fuerzas Armadas, la policía, todo el aparato represor, ha sido consolidado desde los últimos años, ¿no? Y sobre todo a partir del 2019. Digamos que es algo además que se repite en la historia del Ecuador, después de cada levantamiento popular o después de cada rebelión popular, nosotros tenemos un reforzamiento del aparato represivo, no solamente por la vía de mayores recursos, de modernización de la policía, del ejército, sino también el intento de dar vía a todo eso a través de leyes muchísimo más represivas. En el momento hay una ley que está intentando dársele curso en ese sentido, y además con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Diciendo ahí muy claramente y frontalmente que ellos van a dar asistencia técnica a reforzar todos estos mecanismos, ¿no? Porque además ya no solamente se trata de protesta social, sino que bajo sus códigos se ha dicho que estamos hablando de vandalismo y de terrorismo, ¿no? Entonces, ¿te parece si vamos a una pequeña pausa? Lo dejamos aquí en el dramatismo del terrorismo. Perfecto. No se vayan, amigos, amigas, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras por Telesur, conversando con la doctora Sofía Lanchimba. Ella
es socióloga, profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México, ecuatoriana. Estamos conversando sobre cómo Ecuador arde. Una de las cosas que llama la atención desde fuera de Ecuador de lo que sucede adentro es, digamos, la división de la izquierda, sí, o de los progresismos, ¿no? Por un lado, todo este bloque alrededor de la CONAIE, Pachacuti, movimientos populares, y por otro lado, el correísmo. ¿Cómo se expresa esta división en esta protesta? Es absolutamente evidente, ¿no? Hay una separación absolutamente tajante, digamos, entre lo que sería en este momento la expresión del movimiento social, digamos, que está en las calles, que está movilizado, que ahí sería la CONAIE y todos estos otros sectores que ya he mencionado, pero por otro lado estarían estas izquierdas más de los partidos, digamos, y entre estos dos grupos, entre los sectores movilizados y los partidos de izquierda, hay una gran división. Digamos, el correísmo, ahora en el partido que es UNES, digamos, no hay puentes de diálogo, y eso además es muy dramático, muy evidente incluso al interior del movimiento indígena, que digamos Pachacuti, que sería su expresión, no necesariamente su brazo político, aunque en ocasiones ha servido como su brazo político, pero hay un gran divorcio entre la CONAIE y Pachacuti. O sea, gran parte de Pachacuti, que en realidad está respondiendo a la agenda de Lasso, en realidad lo que han hecho es darle gobernabilidad a Lasso y más bien no responder a las demandas de la CONAIE. Ese divorcio es absoluto, ¿no? Pero, digamos, esta división en las izquierdas, que ya es una división que viene de algunos años y que se cocinó durante los años del correísmo, ¿no? Y que sí está muy ligado con cómo el correísmo trató a las organizaciones indígenas, cómo además respondió a sus demandas, y que ahí hay, digamos, resquebrajamientos muy importantes, ¿no? Por un lado, los temas extractivos, los temas de impacto a la naturaleza, que el progresismo ecuatoriano no respondió, sino ahondó procesos de extractivismo, sobre todo minería a gran escala, temas no resueltos, temas de represión al movimiento indígena. Entonces, esos elementos son elementos que estuvieron presentes no solamente, digamos, en las dirigencias del movimiento indígena. Recordemos que el movimiento indígena responde mucho a las bases, digamos, ¿no? Entonces, son las bases en donde existe ese descontento, donde se recuerda todo ese resquebrajamiento que ha habido en la relación con el correísmo, y que por lo tanto, sobre todo en los momentos de las elecciones, no pudieron conformar un bloque de izquierda que enfrentara al gobierno de Lasso, ¿no? Y lo que hizo el movimiento indígena fue optar por el nulo ideológico, ¿no? Pero era precisamente una relación que no se puede entender sin todos los 10 años de resquebrajamiento de esa relación, ¿no? Y que en estos momentos, o sea, tan dramáticos que estamos viviendo, es necesario reconstruir esos puentes. Es necesario reconstruir esos puentes entre la izquierda, que tiene posibilidades institucionales de voto, entre el correísmo, entre Pachacuti, entre, pues, ahorita no se ve como por otro lado de otros partidos, pero también del movimiento social. Bueno, digamos, más bien son necesidades coyunturales del momento, porque frente a la arremetida de guerra de Lasso, frente a la movilización social, frente a toda esta represión absolutamente brutal que hemos tenido estos días, la respuesta necesariamente tiene que ser la necesidad de tender puentes entre estas expresiones, ¿no? Lo cual se ve difícil justamente por toda esta historia que ha habido detrás, además hay caudillos muy importantes, verticalistas, que han impedido estos procesos de diálogo, pero, digamos, el correísmo no tiene capacidad de movilización, el movimiento indígena sí, el movimiento indígena ahora no tiene representatividad real en términos de votos, digamos, su propio partido, Pachacuti, no representa sus intereses. Entonces, ahí hay necesidad de tender esos puentes, ¿no? Pero sí es una gran crisis al interior de las izquierdas y una imposibilidad de haber generado un bloque que finalmente enfrente al banquero, ¿no? Que era algo que sí se
pudo hacer en Chile, por ejemplo. Una de las preguntas que uno se hace es, todas esas miles de gentes que se trasladaron a Quito o a Guayaquil, ¿dónde viven? ¿Cómo se alimentan? Sí, lo que tenemos es a comunidades, comunidades de diferentes lugares, ¿no? O sea, alrededor del Ecuador, de Cotopaxi, de Chimborazo, hacia el norte de Cayambe, de Cotacachi, de la Amazonía, digamos, comunidades muy de base. Muchas de ellas han salido desde lo más profundo de la selva, digamos, movilizadas. No todas ellas hacia la ciudad, sobre todo Quito, digamos, Quito es el gran centro político, ¿no? Es la idea del levantamiento indio, ¿no? Es como venir desde el páramo, ya sea en la sierra, o venir desde la selva, en la Amazonía, hacia los centros de poder. No solamente eso, sino que en sus propias provincias, en sus propios territorios, hay procesos de movilización social muy importantes, ¿no? Pero, digamos, hay unas ciertas delegaciones que llegan a Quito al levantamiento alrededor de Quito, ¿no? Entonces, es población que ha sido históricamente vulnerada, digamos, ya no solamente hablemos de las últimas décadas, de todo el proceso de empobrecimiento que han tenido en los últimos años, sobre todo de la pandemia en adelante, el crecimiento de la pobreza, el crecimiento del analfabetismo, la imposibilidad de que sus propios hijos accedan a un mínimo de educación, de que sus hijos pasen por procesos de desnutrición infantil, sino que es pues algo, digamos, la colonia está ahí, ¿no? La colonia está absolutamente viva, no solamente en términos de la discriminación racial que vemos estos días en las redes sociales, en las calles, con estos grupos fascistas que te contaba, sino que es un racismo estructural de Estado que ha estado ahí presente y que históricamente ha excluido a estas poblaciones, ¿no? O sea, son poblaciones que siguen alimentando a la ciudad a través de sus productos, a través de la agricultura, pero que no reciben un mínimo de pago real por sus productos, ¿no? Y esa es una de las demandas en este momento, que sus productos tengan el valor que realmente tienen, ¿no? Entonces lo que vemos ahora es un gran subsuelo político levantándose, que no solamente, digamos, si hacemos una mirada un poco más profunda, no solamente es por lo que pasa ahora, ¿no? No solamente es por el proceso de encarecimiento de la vida, sino es por el proyecto neoliberal que hace que sus vidas sean absolutamente más difíciles, sino también por todo un proyecto colonial de larga data que históricamente los ha excluido, ¿no? Entonces tenemos a sectores muy empobrecidos, a sectores muy populares en este momento, que son los que están movilizados. ¿Y están sostenidos por los sectores populares de las ciudades? ¿O? Sí, esa es una de las grandes cosas interesantes que ha pasado en el 2019 y ahora, digamos, necesitas una gran capacidad logística para sostener eso, ¿no? Trabajos de cuidados permanente, toda una red de cuidados que se ha armado alrededor de la movilización, que es la que sostiene la movilización, ¿no? Ollas populares destinadas a alimentar a todas estas personas, espacios de acogida, centros de acopio que van recibiendo las donaciones, que son donaciones de los sectores populares, son donaciones de los barrios que se movilizan a organizar esto. La gente sale desde sus casas con sus comidas, con sus ollas de comida, a darle de comer a la gente que llega a las ciudades. Entonces ahí nosotros vemos una gran articulación de solidaridades, una gran articulación en términos logísticos, en términos de redes de cuidados importantes que están activadas, ¿no? Y no solamente, digamos, para estas cosas muy básicas de comer, dormir, sino también para la atención médica, digamos, grupos de médicos ahí atendiendo. Tenemos también espacios de cuidado para los niños, tenemos también a abogados muy movilizados, esperando todas las detenciones, dando las respuestas que se necesita al momento. Vamos, hay todo un conjunto movilizado, hay una gran tejido organizado que está armando toda la logística y la posibilidad de sostener todo eso. Los medios comunitarios igual intentando dar voz
digamos, intentando hacer visible algo que los medios de comunicación, además absolutamente corporativos y completamente enganchados con el poder, no están dando, no están haciendo evidente, ¿no? Y por eso también el llamado a la comunidad internacional para que logre visibilizar, para que haga una denuncia frente a toda la masacre que está habiendo en Ecuador. En tu diagnóstico, Sofía, pareciera haber un equilibrio catastrófico de fuerzas. Por un lado, un movimiento popular que tiene más fuerza que nunca, un gran empuje, presencia territorial a nivel nacional, pero por otro lado, un bloque dominante unificado con el ejército, la embajada, nos dice. Si tuvieras unas cartas del tarot y comenzaras a adivinar el futuro, ¿qué crees que va a pasar con ese equilibrio catastrófico de fuerzas? ¿Se va a romper ese bloque dominante? ¿Se va a tener que replegar el movimiento? ¿Va a haber una gran represión? ¿Qué anticipas? Yo creo que ahorita lo que estamos viendo es un gran momento de incertidumbre porque justamente no sabemos qué es lo que va a pasar, pero creo que ahí hay varios escenarios que podríamos ver, ¿no? Entonces, uno que ya ha ido creciendo, es que no se dé respuesta a las demandas sociales y que crezca el terror de Estado, ¿no? O sea, lo que ya hemos visto en estos días, que la salida sea una salida absolutamente coercitiva, una salida por la guerra, que es lo que han intentado implementar desde el poder, ¿no? Pero digamos eso también con dificultades, con imposibilidades y también con errores de parte del gobierno. Digamos, el gobierno intentaba que no llegaran a la ciudad, llegaron, intentó ocupar los espacios de acogida que han sido espacios históricamente de acogida para el pueblo, los ocuparon, pero luego los retomaron los manifestantes, digamos, ha habido también imposibilidades, pero por otro lado, digamos, la salida institucional no se ve, porque mientras desde el poder que se niega a dialogar, o que más bien habla de un diálogo que en realidad es rendición, ahí no vemos una posibilidad de salida, ¿no? Y mientras siga creciendo esa imposibilidad de diálogo desde arriba, desde abajo va a seguir creciendo la demanda destituyente que ya está en las calles, ¿no? Fuera, Lazo, fuera, ¿no? Esa demanda sigue creciendo en la medida en la que estos 10 puntos mínimos para aliviar la vida de la gente no están siendo respondidos, ¿no? Entonces, y lo otro serían como batallas medias ganadas, medias perdidas, en la medida en la que se consigan algunos puntos de las 10 demandas, que ya serían de alguna manera algo ganado, pero creo que otra de las ganancias es todo el proceso de articulación en el campo popular que ha habido en estos días, ¿no? Y que va a dejar ahí una politización que va a responder también para el siguiente momento. Muchísimas gracias por estar en este cruce de palabras, Sofía. Muchísimas gracias a ti, Luis Hernández. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.